Don Gaetano Pandolfo, periodista de tantísimos años, pero que especialmente se desarrolló en prensa escrita. ¿Fue circunstancial? ¿Quería prensa escrita? ¿Cómo llegó esto, Gaetano? No, siempre desde niño hacíamos un periódico en el barrio, La Dolorosa, periódico a mano, y a mí me gustaba mucho mandar cartas a La Nación. Para el Mundial de México 70 yo mandaba cartas ahí medio opinando y siempre quise estudiar periodismo y por la rama de la prensa escrita. Mi gran ilusión era sacar el bachillerato e irme a la Universidad de Navarra, en Pamplona, en 1900, la época prehistórica, como digo, 1960. Pero murió mi padre y entonces ese sueño se truncó. Tuve la paciencia mientras estudiaba Derecho de que se abriera la universidad, la Escuela de Ciencias de la Comunicación en la UCR y apenas se abrió me matriculé con la ilusión de ir a trabajar en prensa escrita y la gran dicha de que con mi primer trabajo en la universidad empecé de una vez en La Nación. Y tenía también claro que lo que quería era deportes. Siempre deportes, siempre. En ese periódico del barrio yo hacía la sección deportiva. Mi padre fue un gran deportista, tal vez mi hermano Osvaldo por eso heredó un poco esa pasión por el deporte. Y papá nos inculcó mucho el amor al deporte y siempre periodismo deportivo escrito. ¿Fijándose más en el deporte de Costa Rica o todavía con un ojo en el deporte italiano? ¿Cómo manejó esa cercanía de raíces italianas, Gaetano? Bueno, básicamente el deporte costarricense. Como le digo, yo entro a la universidad cuando abren la escuela, en 1969. Soy alumno del primer curso. Y la escuela la abren en marzo y yo en abril ya soy redactor de La Nación. Lógicamente me metí de lleno en el deporte costarricense, siempre poniendo la atención pues, a las fuentes internacionales. En esa época era seguidor del Inter. El Inter tenía un equipo muy atractivo, con jugadores italianos muy emblemáticos, Mazzola, Senga, Bergomi, Burnic. Entonces, siempre, lógicamente, con el ojo en Italia, siempre un fanatismo absoluto hacia la selección italiana, pero mi trabajo me obligaba a dar cobertura total al deporte costarricense y básicamente el fútbol. Por ahí tuve digamos, la circunstancia o la suerte después de que me mandaron a dar cobertura a la Copa del Café, apenas en mi primer año, y fue el año que vino John Borg, el tenista del siglo. Me tocó verlo jugar y me enamoré del tenis, que es una de mis pasiones. Entonces, pero básicamente deporte costarricense. Y por eso nace una columna dedicada al tenis. Sí, don Fernando Naranjo, que era mi jefe, mi maestro, que en paz descanse, me dijo, le toca la Copa del Café, vaya a darle cobertura, y entonces es mi primera visita al country, yo dejo mi auto en el parqueo, y cuando voy entrando, que está todo tapado, al estadio, Neno Jiménez, que era el juez principal, estaba en la silla, y yo escuchaba que decía, por favor silencio, se le pide al público silencio, y de ahí me nace a mí la llamita de escribir. Esa misma noche escribí por favor silencio, que se mantiene todavía, es decir, hoy salió publicada en La Nación, bueno, los lunes. Y el segundo hijo a nivel de columna es la nota de Tano. ¿Esta cómo nace? Bueno, antes de la nota de Tano así los vimos. Así los vimos que lo heredé de Danilo Arias. Lo heredé de Danilo Arias. Así los vimos, yo entro a La Nación, Danilo Arias ya había dejado los deportes, estaba en internacionales, en nacionales, era un periodista famoso y distinguido, él había dejado la cobertura deportiva, yo leía Así los vimos cuando lo escribía Danilo, y entonces yo le pido permiso para retomarla, él me lo da, y entonces Así los vimos nace en La Nación, junto con Por favor silencio. La nota de Tano sí es ya en la época de la República. ¿Estamos hablando de qué año nace la nota de Tano? La nota de Tano en 1988, antitos de los Juegos Olímpicos de Seúl, nace todos los días hasta la fecha, ¿verdad? Todos los días hasta la fecha. ¿Y qué lo llevó a crear la nota de Tano? Bueno, sentía un vacío en el periodismo de opinión que todavía se mantiene. Los periodistas, mis colegas, no les gusta opinar. Todavía, ¿verdad? Han pasado tantos años y casi que no hay columnas de opinión deportivas. Me nace que siento que hay un vacío, estoy sumergido en muchas polémicas, siento que necesito una trinchera, no para defenderme, sino pues para opinar
Y polemizar, que es tan bonito, la polémica en el periodismo es muy atractiva y el periodismo costarricense no polemiza, había más polémica antes. Entonces, por ahí, como el deseo, el derecho a tener una trinchera, en principio, pues para defenderme, para polemizar, para analizar. Previo al viaje a los Juegos Olímpicos, yo me metí en una polémica muy fuerte con el equipo de natación, con Francisco Rivas y Silvia Paul, y había una bronca ahí, y después Chaco Sazo me echó de Radio Sonora. Entonces digo yo, no hombre, esto tiene que explotar por algún lado. Esto yo no puedo llevármelo para mi casa, tengo que escribir qué está pasando, con razón o sin razón. Y nace la nota de Tano, que es una cacofonía, pero de pura suerte, yo no lo pensé, de nota de Tano, y luego nota de Tano, Tano nota, nota de Tano, y se quedó muy bonita y creo que pegó, ¿verdad? ¿Y pensó que iba a perdurar tanto, Gaetano? Bueno, de ahí, no sé, sinceramente nunca pasó por mi mente, voy a hacerla para quitarla, ¿no? Simplemente voy a hacerla diaria y tuve una gran acogida, muchos lectores, hay adictos a la nota de Tano, yo sé que usted es uno de ellos, o por lo menos le gustaba leerla. Y entonces, yo siento que es una columna que pegó y que sigue ahí, permanente. Pues nacimos leyéndola prácticamente en lo que refiere a periodismo deportivo. Sí. Hay muchos que prefieren vivir en paz, prefieren evitar esas notas, esas columnas y llevar la vida tranquila, sin mucho confrontamiento, sin muchos enemigos. Le dificultó la vida muchas peleas, muchas discusiones, enemigos, si los podemos llamar así, a través de la nota. Sí, de todo pasado. Primero, creo que he crecido profesionalmente, pero la nota de Tano, por mi carácter, no sé, por mi sangre italiana, que soy polémico, me he equivocado, he dado pasos en falso, he tenido aciertos, y la nota de Tano prácticamente me llevó a la cárcel, ¿verdad? Precisamente por la pasión con que yo analizo y comento y polemizo. Para la época de Badú, simplemente duré como 1 año y medio escribiendo todos los días, pero todos los días cuestionando la salida de Badú de la selección, y lógicamente lastimé tanto a don Eduardo Echeverría que me acusó. Me acusó e incluso un juicio de trascendencia nacional, porque salió en las portadas de los diarios, y teniendo ya la oportunidad en la corte de salir adelante o de que no me condenaran, yo como que insistí, porque yo sentía que tenía la verdad, insistí ante los jueces de que hasta les dije, condénenme, pero ha quedado demostrado que yo tenía la razón. Lógicamente me condenaron. 1-1 con Gaetano Pandolfo, ya regresamos. Soy Nadie me supera cuando siento paso cerca. Soy No me rindo cuando las cosas no me salen bien. Herbalife, nutrición para una vida mejor. Esta noche con el periodista Gaetano Pandolfo. Hablamos de la nota de Tano y un poco las consecuencias que tenía. Muchas veces ha apuntado a un punto y le ha salido al revés, Gaetano. Hablo, por ejemplo, Italia 90. Usted era muy crítico, creía que las cosas no iban a salir bien y salieron bien. ¿En ese tipo de circunstancias se siente mal, se reprocha a usted mismo o lo ve como una parte normal del trabajo? No, a veces, por ejemplo, un amigo nuestro común, Eric Lonis, que fue un portero, y nunca perdí yo la amistad con Eric, ni con Javier Delegado, gente pensante, deportistas analíticos, maduros,
que digamos, en Así los vimos, yo los cuestioné, los critiqué y también los aplaudí, los alabé. Y usted le pregunta a Eric Lonis por Gaetano Pandolfo y él siempre dice, se puede equivocar, pero sostiene su pensamiento. Y eso ha sido mi carrera. Es decir, yo, lógicamente, no es que me fanatizo, me aferro a una opinión, sino que puede ser que tomé el rumbo incorrecto, porque lo de Italia se repitió ahora en Brasil. Yo escribí que, siendo admirador del trabajo de Pinto, yo escribí que la selección ni empataba un partido. Entonces, salir con esa frase, que dicha que me equivoqué, a mí no me gusta, ¿no? Que dicha que pasó. Pero de ahí yo creí que a Marvin Rodríguez se le hizo una tremenda injusticia. Un técnico tan laureado y tan no querido en el país, incluso con mucha calumnia hacia su trabajo, mucha farsa. Entonces, a mí no me gusta cuando una persona es herida, cuando a una persona se le comete una injusticia. Entonces, yo viví ese proceso con Gustavo de Simone, con Marvin. Yo visitaba la casa de Marvin en la Uruca a mirar partidos, él siendo técnico de la selección, y de un momento a otro que le corten la cabeza. No me pareció, entonces, digamos, tal vez erróneamente me fanaticé a defenderlo, y entonces al defender a Marvin tenía que atacar ahora. Y luego, de ahí, no sé, con Gabelo Conejo, tremendos problemas, pero yo veía jugar a Gabelo en los previos y no. Y luego no sé qué pasó en Italia en los entrenamientos y nos salió otro Gabelo diferente. El Gabelo no entiende mi crítica, la familia Gabelo tampoco, y Gabelo no reacciona como Lonis, reacciona, digamos, en contra de mi opinión. Y así será con decenas de deportistas, pasó con Francisco Rivas, pasó con las hermanas Paul. Así que siempre me ha tocado como estar en otra acera. ¿No le afecta? No, porque crezco mucho profesionalmente y la verdad es que yo siempre digo, y no lo digo por jactancia, pero si yo escribo una columna de opinión polémica, analítica, desde 1988 y soy sobreviviente, en cambio mis detractores ninguno está. Entonces, porque yo sigo y ellos no están. Entonces digo yo, de ahí, algo bueno se ha hecho. Uno crece mucho profesionalmente, pero ese es el gaje del oficio. Yo creo que ya soy un anciano y creo que soy respetado. Opiniones contrarias muchas, pero enemigos muy pocos. El lector, ¿cómo ha reaccionado? En lo positivo y en lo negativo, porque hoy en día, con redes sociales, casi que la primera palabra es un insulto. Antes de eso, cuando quizás era solo por teléfono, por carta, ¿había algún tipo de reacción a sus opiniones, por ejemplo, la nota de Tano? Antes de que surgieran las redes sociales, era una opinión mayoritaria, masiva, favorable digamos, a mi manera de opinar. Las redes sociales totalmente variaron el asunto, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado como a muchos que no me gustan porque es la gradería de Sol con derecho a opinar. Lógicamente es democrático, permite que mucha persona madura, igual analítica y pensante opine y lo hace muy bien, pero el chusmero es pavoroso, ¿verdad? Entonces yo soy uno como columnista de que he sido, pues, entre comillas, víctima de una andanada de insultos, ¿verdad? Pavorosos, ¿verdad? Sobre todo que yo, por dicha, pero en este momento de las redes sociales se está pagando un precio, el haber dicho yo que soy seguidor de la liga, desde mi primera columna, nunca lo escondí. Ahora con las redes sociales eso es una masacre, ¿verdad? Entonces, antes yo no vivía ese proceso. Nadie me calificaba de manudo, y ahora es manudo y con insulto. ¿Profesionalmente le afectó el hecho de hacer ver que era seguidor de Liga Deportiva Alajuelense? Por ejemplo, con los sapricistas, dirigentes, jugadores, ¿le ha llegado a afectar profesionalmente en el ámbito futbolístico? No, para nada. Es decir, cosas muy lindas, largas polémicas con Enrique Artiñano y Fabio Garnier, y Enrique Artiñano siempre decía, el único problema que tiene Tano es que no es sapricista. Entonces eso a mí me gustaba mucho, esa frase. Me llegó a afectar hasta ahora con las redes sociales, me afecta tal vez ya por mi edad, me afecta tanto insulto, es un insulto violento, ¿verdad? Pachuco, que te llega, ¿verdad? Entonces
Gente que no, que simplemente Tano es alajuelense, es un fanático, despedacémoslo. Y tiene el canal para hacerlo, antes no lo tenía. ¿Se ha sentido amenazado? O sea, que hay una amenaza seria, real, además de los insultos. No, como amenaza no. He tenido pocas broncas, anécdotas muchas, por así los vimos, ¿verdad? Pero no, como una amenaza seria, no. Gaetano, ¿considera que ha creado o ha elaborado un camino para el periodismo costarricense de decir, se necesita un periodismo de opinión constante, formal y que no sea a cuentagotas? Sí, como todo, cuando se habla de competencia entre dos futbolistas, entre dos médicos, entre dos arquitectos, es buena la competencia porque entonces le permite a uno crecer. A mí me hubiera encantado, con tanto periodista de buena pluma, me hubiera encantado, por ejemplo, porque la sección deportiva de La Nación tuviera una columna de opinión. Me encanta leer la que hacen Al Día, Los Siete Magníficos, ¿verdad? Me encanta leer a Amado Hidalgo, a Eduardo Valdares, me encantan las crónicas de Roberto García, admiraba la pluma de Ricardo Quirós, pero mis colegas no opinan, no escriben, no sé si no les da pereza, o creo que capacidad tienen, algunos, otros son un desastre. Nosotros somos un desastre escribiendo, preguntando, el periodismo deportivo ha decaído mucho, eso es a nivel mundial. Entonces me hubiera encantado tener un competidor, porque no para ganarle o perder, sino para crecer yo, porque estar solo tampoco sirve. Estamos con Gaetano Pandolfo, 1-1. Soy determinación cuando hay incertidumbre. Soy levántate cuando tropiezo. Herbalife, nutrición para una vida mejor. Con Gaetano Pandolfo, 1-1 esta noche. ¿Varió el periodismo con el que usted nació hace muchos años, 70s, 80s, al periodismo de hoy? ¿Varió mucho, Gaetano? Varió el periodismo deportivo y varió el periodismo general, ¿verdad? Primero, la crónica futbolística. Yo, si llegué a hacer algo, o soy algo, antes de la nota de Tano era por las crónicas. Unas crónicas yo era cronista deportivo. Y Rodrigo Calvo, gran compañero y un periodista de mucho renombre, tiene guardadas muchas crónicas mías. Tiene guardada la crónica de Alajuelense River Plate. Él dice que es lo mejor que se ha escrito y la tiene archivada, ¿verdad? Entonces yo hacía crónica. Ahora, ¿quién hace crónica? Nadie, ¿verdad? Todo ha cambiado. Yo no permitía hacer un Así los vimos si yo no iba al estadio. Ahora tengo que hacerlos por televisión a veces. O sea, así los vimos desde el estudio. Eso no es, primero no me parece ético, pero tengo que hacerlo por los cierres de edición. Es decir, si me voy al estadio y llego a las 11, ya el periódico lo tiraron. Entonces, usted entiende eso, usted es colega. Todo ha cambiado, ¿no? Primero no hay análisis, no hay polémica, no hay crónica, no hay repregunta, las entrevistas son un bostezo, las preguntas cajoneras, y también tenemos mucha culpa, siempre digo, mucha responsabilidad de los periodistas veteranos, porque de ahí los grandes nombres, digamos, nombres en cuanto a popularidad, no que sean grandes periodistas, y yo me incluyo, los más viejos, no vamos a las conferencias, entonces mandamos a los que están empezando. Y los que están empezando no tienen la trayectoria ni el panorama que uno vivió. Si usted no vio jugar a Álvaro Murillo, ni vio jugar a Cuti Monge, ni vio atajar a Carlos Alvarado, como los otros sí lo vimos,
nuestro marco para repreguntar es más amplio, para criticar, para cuestionar y para alabar. Yo creo que sí, el periodismo light, el periodismo corrongo de Carlos Morales invadió también la prensa deportiva. Se volvió una moda. Es que todo, yo me acuerdo, digamos, uno, por un ejemplo así de memoria, pone Teletica, el noticiero Canal 7, y yo esperaba que llegara Jorge Valverde de la Asamblea Legislativa, con su crónica legislativa por televisión. Y Sánchez Alonso, o don Manuel Formoso, Álvaro Madrigal, que venían de la Asamblea Legislativa, y hacían una crónica de la sesión parlamentaria. Entonces uno lo leía con un gran gusto, creo que eso es periodismo. Todo eso desapareció, ¿verdad? Ahora es chispita, light, livianito, cortito, entonces se perdió profundidad. Quienes nacimos admirando a Jorge Pastor Durán, a Fernando Naranjo, quienes escuchábamos las charlas de café de Juanito Martín y las comparamos con los programas en las sodas de hoy, no hay nada que hacer. Y no se trata de que los de ahora no sirvan, ¿no? Es que antes eran mejores. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por la sangre del periodista ha cambiado, no se ha vuelto tan profunda, o la exigencia del público es otra? ¿Cuál es la respuesta, Gaetano? Bueno, todo, se junta todo. Me parece que lamentablemente al modernizarse los medios, vino al asunto contra el tiempo. Es decir, cuando pasamos de la máquina de escribir a la computadora, bueno, técnicamente fue un éxito, pero periodísticamente fue un atraso. Porque entonces empezaron las carreras, los cierres, ya no vamos en la noche a esto, el periodismo digital, la foto digital. O sea, cuando entró la informática y el periodismo se hizo técnico, se perdió calidad. Y luego, muchos factores, decenas de muchachos y de muchachas que entran a estudiar periodismo sin vocación. Simplemente, yo quiero ser como Pilar Cisneros, o yo quiero ser como... ¿verdad? Entonces entran a estudiar periodismo porque quieren ser presentadores de televisión y a la media hora están despedidas porque pasan las salas de redacción, ¿verdad? Se llenan de muchachos que estudiaron tal vez porque es la más fácil, tal vez porque le temen a las matemáticas, tal vez porque la medicina es muy difícil. Voy a estudiar periodismo. Y yo considero que el periodismo es la profesión más vocacional del mundo. Un periodista sin vocación fracasa en las primeras de cambio. Si recibe usted un practicante, por ejemplo, en la República, ¿lo mide usted primero? ¿Lo valora si realmente tiene esa sangre o si es parte de todo este grupo que usted nos está mencionando? Bueno, si va recomendado por mí es que ya lo valoré, ya lo olfateé. Pero si me llega de improviso, que me lo sientan ahí a la par, pues trato de inculcarle eso, ¿verdad? He sido profesor de periodismo ocasionalmente y me parece que es una profesión muy vocacional, ¿verdad? El periodista nace y se hace, pero es la vocación. Si no, se lo traga el primer cierre de edición. Si usted no tiene vocación y llega a las 4 a hacer la nota y el jefe de redacción le dice que tiene media hora, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó porque no tiene la sangre, la vocación para jugar contra la corriente, jugar contra el reloj. Entonces no se trata de escribir bien o mal, sino se trata de soy periodista, ¿verdad? Sin horario. Los periodistas de ahora parecen empleados de banco, ¿verdad? Todos quieren irse a las 4 y nosotros nos íbamos a las 2 de la mañana. Entonces, usted entra ahora a un periódico a la sala de redacción y da ganas de llorar porque no hay nadie. Y si se muere el Papa, pues en internet. Y los resultados de Grandes Ligas, no, en internet. Entonces todo eso se pierde pasión. ¿Cómo combatir la inmediatez, que es parte de lo que se volvió el periodismo de hoy, con algo más profundo? ¿Hay forma de combatirlo hoy en día? Es muy difícil, ¿verdad? Es que los que somos viejos creemos que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces tal vez tenemos puntos de comparación diferentes a la gente nueva, a la gente joven. La gente joven no le interesa la crónica, no tiene tiempo, es otra cosa. Y como uno no vive ese mundo, uno lo ve con los nietos, con los celulares, ¿verdad? Entonces, pero hábleme, por favor. Dígale algo al abuelo, suelte esa máquina. Y no, ¿verdad? Entonces, ellos tienen un mundo que uno no conoce. Entonces, me parece que no se debe juzgar de ahí. Pero lógicamente ya estamos o vamos hacia un periodismo instantáneo, es decir,
hasta que da miedo. A veces a uno da miedo como de pensionarse y salir en carrera, al no manejar la tecnología. Pero sí se añora, yo creo que esos tiempos no van a volver. Como que te salga un periodista cronista, ¿a qué hora va a escribir la crónica? Si no tiene tiempo. Es más, si va al estadio lo echan. Si tiene que estar al minuto siguiente publicada, Sí, no gana el tiempo. sí. ¿Se llegará a pensionar ahora que habla de esa palabra o hasta donde pueda y donde quiera terminará escribiendo, Gaetano? Yo trabajé muchos años, como 30 años, en el semanario de la Universidad de Costa Rica, que laboratorio fabuloso, ¿verdad? Todos los egresados de la universidad y todos los que hemos pasado por el semanario sentimos que es lo máximo, ¿verdad? El semanario es algo espectacular. Todavía, ahora leí el último número esta semana y uno lee el semanario y sabe que está leyendo otra cosa. Entonces es una gran escuela. Bueno, eso me permitió, digamos, pensionarme ya, ahora a partir de enero, como funcionario universitario. Pues una pensión baja porque ahí uno trabaja un cuarto de tiempo, un octavo de tiempo. Del otro lado no creo que se pueda, es decir, yo no creo que me vaya a pensionar, me parece que voy a quedar ahí sobre la computadora y sobre el micrófono en mi programa de radio. No pasa por mi mente pensionarme. Gracias, muy amable Gaetano Pandolfo. Esto ha sido 1 a 1.